Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Veis bien mi presentación Sí, sí, se y ve me escucháis perfectamente. bien? Perfectamente también. De acuerdo, pues bueno, yo soy Eugenia Jimeno, trabajo en el Departamento de Calidad Ambiental y Suelo, soy investigadora en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación del CIDE, que es un centro mixto entre el CSIC, la Universidad y la Generalitat Valenciana. En las jornadas de hoy yo os voy a hablar de los estudios que hemos llevado a cabo en esta zona fluvial de la provincia de Valencia respecto a los contenidos de metales pesados en los suelos. La presentación he estructurado de una forma más clásica de lo que ha hecho Yolanda. Voy a empezar a hablaros de algunas consideraciones sobre los suelos para que tengáis una mejor percepción de su importancia en nuestras vidas y también de algunos aspectos claves que estudiamos en relación al contenido de metales pesados en suelos. A continuación, bueno, los objetivos de nuestros estudios, algunas características importantes, sobre todo respecto a los suelos de la zona en la que trabajamos, unas consideraciones metodológicas y los principales resultados. Bueno, me gustaría empezar diciendo o reclamando vuestra atención sobre los suelos y por qué son importantes en nuestras vidas. Y es porque son un recurso no renovable a escala de tiempo humana y su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y para la sostenibilidad ambiental. Y esto es porque el suelo actúa como una geomembrana a través de la cual se producen intercambios de agua, de aire, de solutos, de energía, de gases con la atmósfera, con la hidrosfera, con la biosfera, con la litosfera, y se crea el medio adecuado para el soporte de la vida. Además, los suelos proporcionan diferentes servicios ecosistémicos, entre los cuales, además de los servicios de aprovisionamiento y de soporte, me gustaría destacar los servicios de regulación del suelo, sobre todo en relación con la contaminación, dado que los suelos tienen la capacidad de filtrar, retener y transformar sustancias nocivas, protegiendo de la contaminación a otros compartimentos ambientales, como pueden ser las aguas subterráneas, o impidiendo que estos contaminantes lleguen a la cadena trófica. Además, bueno, son reguladores de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Vale. La degradación del suelo, bueno, lo que ocurre es que cualquier acción que suponga una alteración del suelo, a la vez va a repercutir en otros componentes del ecosistema y va a modificar esa provisión de servicios ecosistémicos que los seres humanos obtenemos de este recurso natural. En este sentido, la FAO define la degradación del suelo como esos procesos que disminuyen la capacidad real y potencial del suelo para producir bienes y servicios. Los procesos de degradación no solamente son de diferente índole, bien por factores climáticos, bióticos o geomorfológicos, pero sobre todo por la actividad antrópica. Y como veis en la diapositiva, existen diferentes procesos de degradación, entre ellos uno de los que nosotros consideramos más importantes en este proyecto es la contaminación, y todos ellos son consecuencia de un uso y gestión no sostenible del recurso suelo, de la sobreexplotación también de este y otros recursos y de la emisión de contaminantes. Por ello, desde hace unas décadas se ha reconocido la importancia de la protección del suelo y se han desarrollado diferentes iniciativas y legislaciones. No voy a hacer una extensa revisión de ellas, pero sí resaltar en relación a la contaminación a nivel nacional el Real Decreto /2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes y los criterios y estándares de calidad para declarar un suelo como contaminado. Y por otro lado, me gustaría resaltar la recientemente aprobada Estrategia de la Unión Europea para la Protección del Suelo, donde en uno de sus objetivos a largo plazo, y bueno, para el 2050, es reducir la contaminación del suelo a unos niveles que no se consideren perjudiciales ni para la salud humana ni para los ecosistemas y que respeten unos límites aceptables,
generando de este modo un entorno sin sustancias tóxicas. Ya veremos si en el 2050 esto lo hemos conseguido. Pero bueno, ¿qué entendemos por contaminación? Existen múltiples definiciones de contaminación del suelo, pero aquí solamente os voy a presentar dos. Una, que es una que me gusta mucho, es la de Macías del año 93, porque resalta esa capacidad que tiene el suelo de amortiguar y de actuar como un sistema protector de otros medios, capaz de transformarse en una fuente de problemas si se exceden ciertos niveles de contaminación. Y por otro lado, la definición que da nuestra legislación, de la que quiero resaltar que es necesario elaborar unos criterios y estándares que deben de estar determinados por los gobiernos o por las comunidades autónomas, de unos niveles de contaminación a partir de los cuales podamos declarar un suelo como contaminado. En esta presentación os voy a hablar de los metales pesados, entendiendo por tales los de la definición clásica, aquellos cuya masa atómica es superior a 6 gramos por centímetro cúbico o cuyo número atómico superior a 20, pero además voy a incluir también los metaloides. Los metaloides, que no son exactamente metales pesados porque tienen una apariencia física y propiedades de un metal, pero se comportan químicamente como no metal, pero para no estar hablando todo el rato de metales pesados y metaloides, pues me voy a referir solamente a metales pesados. En este estudio nos vamos a centrar en la mayoría de los elementos que son considerados de interés por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos en estudios de la evaluación del riesgo ambiental. Bueno, ¿y de dónde proceden estos metales que tenemos en nuestros suelos? Porque el caso de los suelos es diferente a lo que ocurre con el agua y con el aire. Está claro que por un lado tienen un origen antrópico, que se acentuó tras la Revolución Industrial, donde se intensificó su emisión e incorporación al medio, pero los suelos naturales también presentan contenidos variables de metales que provienen de la descomposición del material originario del cual proceden. Así, por ejemplo, las rocas ígneas suelen ser más ricas en cobre, manganeso, vanadium y zinc. Las rocas sedimentarias suelen presentar unos contenidos, como sería el caso de las areniscas y los carbonatos, suelen presentar contenidos más bajos de estos metales pesados. Pero es necesario conocer estas concentraciones naturales o geogénicas para poder establecer unos valores de fondo en nuestros suelos a partir de los cuales derivar unos niveles de referencia que nos permitan decir a partir de aquí esto es natural y a partir de aquí este suelo está contaminado. Y esto en muchos lugares no existe y es el caso de nuestra zona de estudio. El Real Decreto al que he hecho referencia anteriormente no establece estos valores de referencia para identificar y caracterizar los suelos contaminados por metales pesados, sino que deja en manos de las comunidades autónomas estos estudios. Y esto es porque, como he comentado anteriormente, los metales están presentes en los suelos de forma natural y entonces se recomienda que se establezcan esos estándares o niveles de referencia a escala regional teniendo en cuenta tanto los usos como la tipología de los suelos. En nuestra comunidad existen y se han realizado numerosos proyectos de investigación sobre metales pesados y hay diferentes publicaciones en relación a niveles genéricos de referencia para suelos hortícolas, como os pongo aquí en la presentación, y se establecen ciertos niveles de referencia para algunos de los metales pesados. Pero no existe una propuesta estandarizada de los niveles de fondo y de los niveles genéricos de referencia para los diferentes tipos y usos de suelos a nivel de la Comunidad Valenciana.
Entonces, este es un aspecto que nosotros hemos tenido que abordar y estudiar en este proyecto. Lo que está claro es que, en general, el aporte de metales pesados de origen natural es mucho más bajo que el origen por causas antrópicas, y normalmente los contenidos de estos elementos de origen natural suelen estar en formas menos disponibles. Hay diversos autores que explican que los metales se encuentran en diferentes estados en el suelo, una fracción soluble o como metal libre en posiciones de intercambio con los constituyentes inorgánicos del suelo, pueden estar absorbidos a componentes inorgánicos o bien asociados a la materia orgánica, precipitados en formas de carbonatos, de óxidos y de sulfuros. Todas estas 5 primeras formas están más relacionadas con las actividades antrópicas y, en este caso, los metales se caracterizan por presentar una mayor movilidad y una mayor disponibilidad. Sin embargo, cuando consideramos los metales de origen natural, los podemos encontrar en cualquiera de estas 5 formas y, además, dentro de la estructura de los minerales primarios y secundarios que hay en el suelo. ¿Qué ocurre dentro del suelo? Pues el suelo es un medio muy dinámico en el que suceden numerosas reacciones y procesos en el cual los componentes del suelo van a determinar, los componentes y las propiedades del suelo van a determinar la disponibilidad, la retención y el movimiento de estos metales a través del perfil y también su distribución en el paisaje, así como su toxicidad potencial. En los estudios de contaminación sobre metales, es conocer el contenido total del metal nos da una idea y obtenemos una primera valoración del nivel de contaminación. Y la fracción extraíble o disponible de este metal es un indicador de la cantidad de elementos que están disponibles para la vegetación o para los seres vivos. Pero la movilidad y disponibilidad de los metales en el suelo no depende únicamente de estos contenidos totales, sino que está determinada por las diferentes formas químicas en que se encuentran, además por los diferentes mecanismos que tenéis aquí descritos, como absorción, desorción, solubilidad, precipitación, etcétera, que están implicados en la retención de metales pesados y, por supuesto, por diferentes parámetros edáficos como el pH, el potencial de oxidorreducción, el contenido de materia orgánica, arcilla, carbonatos, etcétera, que determinan el equilibrio de los metales entre la fase sólida y la solución del suelo. Otro aspecto importante que me gustaría destacar en relación con la disponibilidad o biodisponibilidad es que las tendencias desde hace unos años en materia de protección del suelo se centran en la evaluación de la biodisponibilidad, de la fracción biodisponible, la cual se considera que representa más adecuadamente el riesgo para la salud humana o para el medio ambiente. La biodisponibilidad es un proceso complejo y dinámico que consta, como podéis ver en la figura, de diferentes fases. Una disponibilidad ambiental, referida a la cantidad total de metal en el suelo, que incluye las fracciones actuales y potenciales que pueden pasar de la matriz del suelo a el agua de los poros del suelo. Esta es la que nosotros vamos a evaluar en este proyecto. Una biodisponibilidad ambiental, que la cantidad de la fracción de metal en el agua de los poros que es capaz de ser absorbida por las raíces o por los organismos. Y por último, una biodisponibilidad toxicológica, que se refiere a la cantidad de metal que fisiológicamente induce efectos adversos en los seres vivos o bioacumulación en los seres vivos. Teniendo en cuenta muchas de estas consideraciones que he hecho hasta ahora, en el proyecto Antropocena nos hemos planteado los siguientes objetivos. En primer lugar, determinar los contenidos totales o pseudototales y extraíbles o disponibles
de diferentes metales y metaloides en suelos de la llanura aluvial entre los ríos Turia y Xúquer. No solamente hemos determinado los metales más clásicos como el cadmio, cobalto, cromo, cobre, hierro, manganeso, plomo y zinc, sino que aquí hemos añadido al listado otros contaminantes que las técnicas actuales nos permiten cuantificar y de los que existe poca legislación, como podría ser pues, el arsénico, el berilio, el litio, el molibdeno, etc. El segundo de los objetivos es estudiar las características y propiedades edáficas que influyen en la dinámica de los metales pesados en el suelo. El tercer objetivo, realizar una propuesta de niveles de referencia tanto genéricos como específicos para los suelos del área de estudio. Y el último objetivo, poder identificar las zonas de mayor riesgo potencial o esos hotspots mediante el cálculo de algunos índices de contaminación. En cuanto a la zona de estudio, bueno, pues la zona de estudio es algo más que la zona del Parque Natural de la Albufera. Es la zona comprendida en la llanura aluvial entre los ríos Turia y Xúquer, con una superficie aproximada, la tenéis aquí marcada en la línea en blanco, de unos 436 kilómetros cuadrados. Y yendo desde el interior hacia la costa podemos encontrar diferentes ambientes. El primero de ellos, aquí en la zona más interior, una franja más continental, cuyos usos del suelo están dominados principalmente por cítricos, aunque en algunas zonas en los últimos años están siendo sustituidos por cultivos de caquis. Una zona de transición hacia el humedal costero, donde alternan cultivos frutales con cultivos hortícolas. También es una zona de regadíos artificiales y se mezcla con una densa red urbana de municipios. Luego ya encontramos más hacia la costa todo lo que es la zona del humedal propiamente dicho, en la zona del Parque Natural de la Albufera dominada por el cultivo del arroz, y ya cerca de la costa un espacio de transición marino-continental donde está dominada por materiales con vegetación natural y existe cierta ocupación residencial. En cuanto a los suelos, tanto en función de la litología, de la proximidad al mar y de la mayor o menor profundidad del nivel freático, podemos distinguir 4 grandes tipos de suelos. En las llanuras litorales y en las terrazas de los ríos Turia, Xúquer y Magro se desarrollan fluvisoles calcáreos, son suelos de origen aluvial, normalmente son suelos profundos, de texturas franco o francoarenosas, presentan una buena capacidad de infiltración, de aireación, una elevada capacidad de uso agrícola y pueden presentar variaciones o fluctuaciones de sus contenidos de materia orgánica a lo largo del perfil. Un segundo gran grupo que podemos encontrar son los calcisoles, que se encuentran en las zonas más interiores, limitando con las llanuras de inundación que hemos comentado anteriormente. Estos suelos generalmente presentan unas texturas equilibradas entre franca y franco-arcillosa, con valores de pH ligeramente alcalinos, normalmente contenidos bajos de materia orgánica. Muchos de estos suelos han sido transformados por el ser humano para la puesta en cultivo de muchas zonas, por eso muchas veces van asociados con antrosuelos cumúlicos. Luego, en lo que sería la zona del Parque de la Albufera, sobre limos pardos que estacionalmente están inundados, muchas veces por requerimientos del cultivo del arroz, encontramos suelos de características gleicas que agrupan a diferentes tipos o grandes grupos de suelo, como fluvisoles calcareogleicos, gleisoles cálcicos, antrosoles cumúlico-gleicos, etcétera, que nosotros en este estudio vamos a considerar solamente como suelos con características gleicas. Y por último, en la zona costera, en el cordón dunar, pues encontramos unos suelos menos evolucionados, como los aerosoles calcáreos, que son de textura muy gruesa, con elevada capacidad de infiltración, bajo contenido de nutrientes y un contenido de materia orgánica variable en función del desarrollo que exista de la vegetación en la zona. Bueno, pues os cuento todo esto porque todas estas propiedades van a influir en una mayor o menor retención y presencia de metales
en los suelos, como veremos más adelante. En cuanto al muestreo de la zona de estudio, en la figura podéis ver los diferentes puntos que hemos muestreado. Se han muestreado en los diferentes, tanto en los diferentes tipos como en los diferentes usos de suelo, y además en el proyecto Antropocena se ha ampliado el número de muestras que se tomaron en el proyecto anterior. De modo que más de la mitad de los puntos de muestreo en el año 2019 están tomados en los mismos puntos que el proyecto EcoSupport. O EcoTools. En este proyecto, bueno, otra cosa importante en relación al muestreo de suelos, sobre todo los suelos de arrozal, es que hemos considerado dos épocas diferentes de muestreo. En un año se muestrearon tras las cosechas del arroz y antes de la inundación de invierno, mientras que en el proyecto Antropocena hemos muestreado tras la inundación de invierno y antes de la plantación. ¿Por qué? Porque estas variaciones de los contenidos de humedad en el suelo y de la oscilación de la capa freática van a influir en la movilidad y disponibilidad de los metales, de forma que al tener estos dos tipos de muestreo recogemos un abanico más amplio de diferentes condiciones ambientales de estos suelos. En total, hemos estudiado 87 muestras de ambos proyectos, que aquí las tenéis agrupadas en función de la tipología de suelos y de la extensión que ocupan en nuestra zona de estudio. Se ha muestreado solamente a nivel superficial, los 20 centímetros de suelo de profundidad, porque generalmente en los casos de contaminación de origen antrópico, los metales tienen una menor movilidad en el perfil y se acumulan en los primeros centímetros. En cada una de las parcelas agrícolas seleccionadas se tomaron 5 muestras y luego se realizó una muestra compuesta. En cuanto a las determinaciones analíticas, pues se han determinado las principales propiedades de los suelos que regulan la movilidad y disponibilidad de metales en el suelo. Y en cuanto a los contenidos de metales pesados, pues como ya he comentado anteriormente, hemos determinado su contenido total mediante una digestión ácida en microondas y luego su contenido extraíble mediante una extracción con el EDETA tamponado a pH 7. La cuantificación de sus concentraciones se ha realizado mediante un ICP-OES y además, tanto para el contenido total como para el contenido extraíble, se han realizado ensayos de recuperación con unos materiales certificados para evaluar la efectividad del proceso de extracción, obteniéndose en ambos casos buenos porcentajes de recuperación. Para el cálculo de niveles de referencia hemos empleado 3 metodologías. La primera de ellas, basada en lo que dice la normativa europea y la legislación, es considerar el valor de fondo, que en este caso es la media aritmética de nuestro conjunto de datos tras eliminar los valores discordantes, a la que le añadimos 2 veces el doble de la desviación estándar. Otra metodología que hemos empleado es teniendo en cuenta la distribución del conjunto de nuestros datos. Es decir, si nuestros datos siguen una distribución normal, nuestro valor de fondo va a ser la media, pero si esta distribución es log normal, nuestro valor de fondo va a venir representado por la media geométrica, y si no es ni normal ni log normal, a pesar de las transformaciones de nuestros datos, vamos a emplear de valor de fondo el valor de la mediana. ¿Y qué nos dice nuestro Real Decreto? Pues nuestro Real Decreto nos dice que para que exista contaminación o declarar un emplazamiento contaminado, nuestros niveles genéricos de referencia multiplicados, o sea, la concentración de metal debe de ser superior a 100 veces el nivel genérico de referencia. Y en aquellos casos en que la concentración de un metal sea superior a este nivel, se recomienda realizar un seguimiento de la zona y una evaluación de riesgos. El tercer método que hemos empleado es el cálculo de niveles de referencia específicos, donde tenemos en cuenta las diferentes propiedades de los suelos que están relacionadas con la dinámica de los metales,
eh, Eugenia, el, perdona. dime, me Eh, estoy pasando, ¿no? Vale, sí, te diría que procures hacer vale, vale. Pues voy a pasar a los resultados y ya me voy a saltar unos cuantos, ¿vale? Y los valores de fondo. Vale, los valores de fondo del contenido total. Si yo marco con el cursor, ¿veis? ¿O no? Sí que vemos, Eugenia. Vale, vale. Muestran que en general los suelos con características leicas presentan mayores concentraciones de estroncio, de titanio, de boro, de cromo, de litio y de rubidio. Sin embargo, los fluvisoles son los que presentan mayores niveles de zinc. Aquí, de mayores niveles de zinc. Vale. Y los arenosoles son los que suelen presentar niveles más bajos de metales pesados. Una tendencia similar la podemos observar para el arsénico, el cobalto, el selenio y el talio, donde los suelos con características gleicas suelen presentar valores más elevados, mientras que el talio aparece a mayores concentraciones en los fluvisoles. En cuanto al cálculo de niveles de referencia, empleando las dos primeras metodologías, apenas existen diferencias entre ellas, excepto en algunos casos puntuales, como en el caso del plomo. Esto corresponde a los suelos de características gleicas, no os voy a presentar todos los demás. Un requisito importante para poder derivar niveles genéricos, niveles específicos de referencia, es que exista una correlación de los metales con cada una de las propiedades del suelo estudiadas. Como veis, tanto para el contenido total, existen para la mayoría de los casos coeficientes de correlación significativos entre diferentes parámetros y los metales, y lo mismo ocurre en el caso de los metales extraíbles, pero en este caso las correlaciones aparecen con la conductividad eléctrica y sobre todo con la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, en este sentido, comparando ambos métodos de cálculo o niveles de referencia específicos teniendo en cuenta las propiedades de los suelos o los niveles genéricos de referencia sin tener en cuenta, encontramos diferentes respuestas según el tipo de suelos. Por ejemplo, en los suelos con características gleicas encontramos que los niveles de referencia, los niveles genéricos son más restrictivos que los niveles de referencia específicos, excepto para el caso del plomo o del arsénico. Sin embargo, para los fluvisoles aparece una tendencia inversa, donde los suelos, los niveles de referencia específicos son más restrictivos que los niveles genéricos, excepto para el caso del estroncio. Para los calcisoles se obtienen resultados similares y para los arenosoles los niveles de referencia específicos son más restrictivos para cobre, talio, arsénico y cobalto. Se ha realizado de forma análoga un estudio con los contenidos extraíbles. No voy a entrar en detalles explicando, pero sí lo que me gustaría resaltar es que la relación entre el contenido total y extraíble nos indica, o sea, es elevada para elementos potencialmente tóxicos, como por ejemplo el cadmio y el plomo, ¿vale? Que presentan una mayor movilidad, al contrario de lo que ocurre con el cromo, que se encuentra más fuertemente retenido por el suelo. En el caso de los niveles de referencia en el contenido extraíble, a modo de ejemplo, deciros que los niveles de referencia son más restrictivos, los específicos son más restrictivos que los genéricos. Cuando comparamos nuestros niveles genéricos de referencia con los que se han derivado para diferentes comunidades autónomas o para suelos de huerta, aquí en nuestra comunidad observamos mucha variabilidad en los resultados, que está relacionada con la diferente litología y tipología de suelos.
Y bueno, viendo por tipos de suelos donde aparecen las mayores zonas de contaminación, casi que me voy al final. Bueno, en estas figuras lo que represento es aquellos valores que exceden los niveles de referencia en nuestros suelos, con algunos ejemplos, y aplicando el índice de contaminación que hemos calculado, que nos ordena los puntos, nos ordena teniendo en cuenta, considerando todo el conjunto de los metales estudiados, nos da un ranking de mayor a menor puntuación en nuestra zona de estudio. Entonces vemos que los mayores niveles en cuanto al contenido total aparecen en las muestras de arrozal, sobre todo en los arrozales al norte del parque, mientras que los niveles más bajos de este índice se obtienen para aquellos suelos que presentaban menores contenidos totales. Sin embargo, para el contenido extraíble, los suelos que presentan menores valores son los suelos que están, digamos, en las captaciones en la zona más interior de nuestra zona de estudio, y también son los suelos de arrozal, junto con algún fluvisol, que presentan los mayores niveles de valores de este índice. Si calculamos este índice, tanto para el contenido total como para el extraíble en general, existe una buena correlación entre ambos, por lo que si combinamos estos índices para representar gráficamente los puntos de mayor riesgo potencial de contaminación en nuestra zona, son los que aparecen en las proximidades o alrededores de la ciudad de Valencia y en los suelos de arrozal al norte del Parque Natural de la Albufera. Y ya para concluir, pues deciros que las tres metodologías que hemos aplicado para calcular los niveles de referencia proporcionan resultados bastante similares, del mismo orden de magnitud. Las dos primeras metodologías son menos costosas en tiempo y trabajo de laboratorio, pero presentan el inconveniente de que su precisión es menor cuando la desviación de los datos es elevada. Y por otro lado, los resultados obtenidos mediante el método de las ecuaciones lineales, al considerar las propiedades de los suelos, aunque operativamente son más costosos, sí que nos permiten derivar niveles de referencia más ajustados al tipo de suelo. En muchos casos son más restrictivos que los otros niveles genéricos de referencia y además presentan la ventaja de ser extrapolables a suelos con propiedades similares. Los resultados que hemos obtenido de los análisis, siguiendo el criterio del Real Decreto, en ningún caso excede el límite en 100 veces el nivel genérico de referencia. Sin embargo, cerca del 50% de los puntos analizados superan los niveles de referencia para alguno de los 21 elementos estudiados, por lo que sería recomendable realizar un seguimiento en estas zonas. La aplicación del índice de concentración media ponderada y normalizada nos ha permitido identificar los suelos de mayor riesgo, que están localizados en los arrozales al norte del de Albufera, y los suelos de huerta en los alrededores, en la zona metropolitana de la ciudad de Valencia. Los resultados aquí obtenidos pueden servir como referencia para futuros estudios de contaminación en esta zona. Y bueno, agradecer a la Generalitat por la financiación de este proyecto, al personal del parque por su ayuda durante los muestreos y a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia, por la presentación, que ha sido muy interesante. No sé si hay alguna pregunta muy cortita entre el público, si no, ¿alguna pregunta? Lo dejamos para la mesa redonda. Sí, iba a comentar, si no lo dejaremos para la mesa redonda porque vamos, bueno, no vamos mal de tiempo, pero sí que nos hemos pasado unos minutos y entonces... Ya está. Bueno, pues como digo, si no lo dejamos... No veo lo de dejar de compartir. Perdona, no veo lo de dejar de compartir. A ver, lo debes de tener a tu derecha arriba, un circulito. Vale, ya está, gracias. De nada. Bueno, pues